Gusto tener con nosotros a Lucía Feinboim, que os voy a presentar y vamos a tener una conversación realmente interesante sobre la necesidad de la alfabetización digital que tanto nos preocupa mucho a los adultos y padres y madres fundamentalmente, ¿no? Lucía es licenciada en Ciencias de la Comunicación y directora de la consultora Bienestar Digital. Es consultora especialista en ciudadanía y crianza digital. Hace más de una década que estudia e investiga el cruce entre cultura, educación y tecnología con el objetivo de impulsar un uso más saludable de las plataformas digitales. Desde 2011 planifica y diseña trayectos de formación docente y materiales didácticos y lidera proyectos de investigación e implementación con foco en el uso reflexivo y seguro de Internet. En los últimos años se ha especializado en temáticas vinculadas al uso de pantallas en niños, niñas y adolescentes y en la construcción de bienestar digital. Ella disfruta abriendo el debate sobre nuestro vínculo con las plataformas digitales en general y el acompañamiento de pantallas de chicos y chicas en particular. Ha colaborado con UNICEF, con OEA, con UNESCO, con la Fundación Wikimedia, con Fundación Huésped, entre otros. Entonces, claro, pues tu investigación, la capacitación que haces con relación a la ciudadanía digital son súper relevantes y aportan mucho precisamente sobre esa necesidad que tenemos de alfabetizar digitalmente a los niños, niñas y adolescentes en la escuela, porque es verdad que en la escuela pues deben enseñarles el sentido de las plataformas, cómo funciona cada una, qué implica estar en ellas, pero también a padres, madres, tutores, ¿no? Que somos los primeros responsables, ¿no? De ellos. Entonces, cómo hacéis, Lucía, para hacer conscientes a las familias, ¿no? Del daño que puede suponer el no hacer un uso responsable de las plataformas y de Internet en general por parte de los chicos y de las chicas? Bueno, creo que una primera idea potente es empezar a entender que Internet es un territorio más, ¿no? A veces nos quedamos con esta idea que antaño nos venía bien porque tenía sentido, donde, bueno, estaba el mundo real y se configuraba este mundo virtual, Sí. ¿no? Donde pasaban cosas que no tenían mucho que ver con nuestra cotidianidad. Y desde esa idea, creo que las personas adultas nos fuimos corriendo en ese momento mundo virtual. Y después con el paso del tiempo, cuando Internet se configuró como un territorio donde pasamos casi todo el día, donde pasan muchas cosas importantes, buenas, malas, en el medio, ahora no nos damos cuenta todavía cómo incluir nuestro rol adulto, tanto desde la educación, la crianza, en ese territorio. Cuando digo territorio, lo digo a propósito porque creo que hay que dejar de lado, ¿no? Hoy ya no aplica esta idea de un mundo virtual versus un mundo real. Son territorios donde pasan un montón de cosas, los físicos, los virtuales, cada uno con sus características, pero sí es indispensable que en estos territorios digitales, donde tenemos derechos, tenemos responsabilidades, tenemos que tener presencia adulta que acompañe, guíe, eduque a estos niños, estas niñas, porque en esos territorios se encuentran con muchos desafíos, muchos para los cuales todavía no están listos para afrontar en soledad, ¿no? Entonces creo que ese es un primer punto, entender todo lo que sucede en Internet es tan importante, nos configura, nos delimita, nos abre posibilidades, nos cierra otras, nos estimula, y bueno, creo que el gran imperativo es entender que no podemos dejar en soledad a los niños y a las niñas en ese territorio por múltiples motivos, pero así como no los dejaríamos en soledad en ningún territorio, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Totalmente. Mira, se habla mucho, hay bastante acuerdo en cuanto a cómo afecta en cuestiones mentales, como viene siendo repercusiones en la falta de atención que están sufriendo debido a este uso desmedido, ¿no? de las redes y esa necesidad de constante estímulo. Y creo que realmente es algo muy preocupante porque digamos que como adultos se nos va de las manos el realmente ayudarlos en este sentido. Es decir, cuando ya existe este problema en el chico o en la chica, ya como padre y madre difícilmente está en nuestra mano darles una solución y entonces tenemos que contar con especialistas, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un terapeuta para que los ayuden, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo desde el mundo, digamos, de la educación en las escuelas también? ¿De qué modo están apoyando esta alfabetización?
para que esto no suceda, para intentar también educarlos en ese sentido. Yo el otro día, fíjate, para que te hagas la idea, mis alumnos ya tienen 20, 21, ¿vale? Y entonces el otro día, y mira que yo me reía con ellos porque digo, chicos, yo entiendo que en nuestras clases, dentro de lo que cabe, lo pasamos bien. Y me decían, sí, sí, si tú supieras y tal, no te digo, vale, pues vale, partiendo de que lo pasamos bien, no os podéis ni imaginar cómo me doy cuenta de que cada vez que yo me pongo a hablar, a explicaros algo y no estáis cogiendo, haciendo números, veo vuestras miradas absolutamente desconectadas a los 30 segundos de estar hablando. Y se lo decía, digo, chicos, de verdad, como generación tenéis que intentar vosotros también responsabilizaros de intentar poner atención cuando alguien os está hablando. Digo, porque aquí estamos en la universidad, pero el día de mañana, cuando estés en un trabajo, yo te lo puedo repetir si no te has enterado una o dos veces, a la tercera ya no te lo repito, pero es que el jefe no te lo va a repetir más de 2 veces. Entonces, chicos, ya que es una cuestión que no os estoy culpando, ha sido una cosa que nos ha venido grande, digamos, se nos ha ido de las manos, pero vosotros ya con 20, 21 años tenéis que empezar a ser conscientes de poner límites a este tipo de actitud que tenéis de, bueno, no pasa nada si no me entero. Sí, sí pasa. O sea, necesitas hacer un esfuerzo en poner atención en lo que está sucediendo ahora mismo en tu vida, que es yo contigo aquí en una clase de finanzas, ¿sabes? Entonces, es realmente preocupante el tema de lo que les cuesta mantener la atención, ¿no? Yo creo que estamos subestimando una epidemia que tenemos de crisis de concentración, ¿no? De crisis de atención. Estamos entrenados en la dispersión Sí, y en la interrupción constante. sí, Y esto que vos decís se nota mucho desde niños muy pequeños, no logran concentrarse. Pensemos, por ejemplo, en los niños más pequeñitos de jardín de infantes, maternal, están con muchas dificultades para sostener el juego simbólico un largo tiempo, sí. ¿no? Como que picotean juego, pero no lo logran desarrollar en tiempo prolongado. Después tenemos niños de 7, 8 años que abandonan muy tempranamente el juego con juguetes, el juego simbólico, o sea, están constantemente ansiosos por jugar online, ¿no? Por ver videitos y no se pueden enfrentar al enorme gasto cognitivo, emocional que implica jugar, ¿no? Donde se frustran, donde tienen que probar si la idea que se imaginan va a salir bien, se tienen que poner de acuerdo con un amiguito, todo eso es un desafío muy grande y entonces obviamente se están entrenando en la dispersión porque lo que ven en las plataformas es contenido muy cortito, hiperestimulante, ¿no? De recompensas Sí. inmediatas. Pero al mismo tiempo hay niños de 8 o 9 años que no logran ver una película entera, ¿no? No, se dispersan muchísimo, una película de la industria del entretenimiento, en el medio se van, no logran estar lo que dura una película viéndola. En la secundaria, en la adolescencia también, ¿no? Chicos que no logran leer un texto, un libro, que no pueden ver una película y que las películas la ven en TikTok a pantalla dividida, ¿no? La mitad de la pantalla es una película, la mitad de la pantalla es un video donde alguien está manipulando un slime de pronto, ¿no? Y la película la ven partida en 55 veces porque la sube un TikToker obviamente partida, a veces desordenada, con el audio acelerado, es decir, estamos, creo que, un poco distraídos como sociedad de lo grave que es esto, ¿no? Porque, bueno, un poco lo que vos planteabas, estamos realmente entrenados en la dispersión, en la interrupción, y eso es lógico que tenga repercusiones, porque si nuestro cerebro se acostumbra a ver contenido cada vez más corto, hiperestimulante, donde si algo enseguida no me entretuvo, lo descarto, Sí. ¿no? Bueno, ¿por qué me voy a poder sentar a leer un libro? Y creo que lo interesante y preocupante que nos está ocurriendo es que tuvimos una primera etapa donde lo que nos dispersaba eran interrupciones externas, ¿no? O sea, yo estaba quizás queriendo leer algo en la computadora y me interrumpían notificaciones, ¿no? O videos Sí. cortitos. Hoy por hoy, ya esa etapa, si bien sigue existiendo, ya cumplió su función. Y hoy nos dispersamos, aunque no hayan interrupciones externas, ¿no? Queremos leer un libro, digo, bueno, voy a apagar las notificaciones, voy a apagar las pantallas, e igual mi cerebro cada 2, 3 minutos se empieza a dispersar, porque ya se entrenó Sí. en esa interrupción constante. Entonces, en ese contexto es urgente que desde la escuela y desde las familias pensemos cómo compensar estas lógicas que van a seguir ocurriendo y propiciar espacios de contemplación, de concentración, ¿no? Donde haya procesos de aprendizaje que no requieran todo el tiempo una recompensa inmediata, sino donde se puedan apreciar los procesos,
de más calma, de no apurarlos todo el tiempo a los chicos. Creo que eso es indispensable para prepararlos para que cuando entren a estas plataformas no sea lo único que consumen, ¿no? Totalmente. Porque si no, le terminamos pidiendo a los docentes a veces que replican la misma lógica de las plataformas. Entretenimiento constante, diversión, mucha exigencia a que dupliquen las lógicas de las plataformas y entonces no estamos compensando tampoco, que creo que es algo interesante para pensar. Totalmente. Entonces, en las escuelas vosotros lo que promovéis son tipos de estrategias de aprendizaje precisamente que vayan no precisamente en la misma línea, sino que se siga trabajando, digamos, de un modo un poco más tradicional la atención del alumno, ¿no? Creo que nosotros desde la consultora de Bienestar Digital trabajamos mucho con escuelas. Creo que hay que hacer un trabajo en las dos líneas, ¿no? Sí. Por un lado, que los chicos aprendan a usar las plataformas, Sí. esto que conocemos, ¿no? Como alfabetización digital, porque es indispensable que tengan una educación lo más crítica y reflexiva posible para cuando estén dentro de esas plataformas. O sea, eso es muy importante. Pero también hay que pensar cuando no están en esas plataformas, qué habilidades hay que potenciar. Entonces, ahí lo que vos decías, ¿no? Generar estrategias donde se marque mucho más el disfrute del proceso, ¿no? La contemplación, el foco. Porque, bueno, la verdad es que si ponemos a pensar quiénes van a ser las personas que en unos años investiguen, lean, aprendan, reflexionen, piensen, va a ser un privilegio de unos pocos. Sí. Entonces, bueno, hay que fomentar eso también desde una mirada más democrática, que todos Sí. tengan la posibilidad de poner un paréntesis en su vida cotidiana y tener momentos de concentración. Sí. Y además otra cosa que a la que invita constantemente también de lo que se están alimentando en las plataformas digitales es a un modo de vida tan consumista que empiezan a demandar y a anhelar y a frustrarse cuando no tienen ese modo de vida que constantemente están viendo y que pues independientemente de la ética que tenga cada uno, lo que está claro es que les está generando una ansia, ¿no? y en muchos casos una frustración que tampoco les ayuda y que en ningún caso es saludable, ¿no? Sí, coincido 100%. Hay algo que trabajamos mucho en talleres, en escuelas, que le llamamos la cultura de la influencia, ¿no? Y ayudarlos a los chicos a repensar Sí. cómo les impacta, ¿no? Este mundo influencer, Sí. que es como un nuevo actor que aparece, Sí. pero que genera mucha frustración en edades muy tempranas, donde la autoestima está en construcción, Sí. donde están intentando conocerse, quién soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que me Exacto. distingue, cuáles son mis particularidades. Por eso cada vez se habla más de atrasar lo más posible el uso de redes sociales, ¿no? Hasta que termine la pubertad, Sí. porque sabemos que en esas etapas se juegan muchas cosas muy importantes Sí. y uno de los puntos sensibles son, ¿no? Los influencers, que como vos bien decías, hacen un ingreso, invitan a un ingreso muy prematuro e intenso del consumo Sí. y aparte generan todo el tiempo expectativas inalcanzables, porque al mismo tiempo parecen ahí muy posibles, ¿no? Entonces, Exacto. yo sigo a alguien al que me encantaría parecerme, pero no siento tan lejana la posibilidad de parecerme, porque me da consejos, ¿no? Me tira tips. Entonces, si vos te compras este producto, vas a tener la piel como yo. Si vos te compras estas cajas, vas a poder decorar tu casa como yo. Si vos te seguís estos consejos, vas a bajar de peso. Entonces, todo eso es un bombardeo que termina, obviamente, en un colapso muchas veces de Sí. frustración, Sí. pero que en el medio nos venden esta idea de, bueno, puedo parecerme a los influencers, puedo ser como ellos. Y creo que hay que volver a entender que los chicos en estas edades son más vulnerables, ¿no? A estas exigencias que se están queriendo encontrar y que lo que mejor tenemos para hacer es propiciarles experiencias más significativas, ¿no? Presenciales, con sus pares, donde puedan vincularse con gente que se parece a ellos, a los que conocen, que tienen su misma idiosincrasia, cotidianidad. Entonces creo que eso es importante porque también el mundo influencer genera a veces mucha dependencia, ¿no? Nos quedamos cuánto tiempo scrolleando influencers que no nos están aportando mucho. Absolutamente. Y cultivar también desde casa y en las escuelas, ¿no? Lo que tú decías, el cuestionarte, ¿no?
el ser capaz de discriminar, el trabajar el pensamiento crítico, porque a mí me llama mucho la atención que observo que alaban a la autenticidad de determinadas personas famosas, que en un momento dado en las redes pues se descubren cualquier tipo de historia personal que les ha pasado, y entonces de repente alaban muchísimo, ¿no? Esa autenticidad de la persona de mostrar sus miedos o sus fracasos o lo que sea. Y por otra parte está el polo opuesto, que es que alaban o se dejan arrastrar por esa perfección, ese halo de perfección que el resto del tiempo el propio influencer o la propia influencer muestra, ¿no? Es decir, quiero ser auténtico, pero al mismo tiempo necesito comprarme los 100 productos de maquillaje, los 100 productos de ropa y lo que sea, porque necesito estar perfecto o necesito estar perfecta, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que desde las familias entendamos, ¿no?, que ni es aquí ni es allá, ¿no? O sea, que intentemos un poco trabajar con ellos lo que es lo lógico, ¿no?, lo que es el sentido común y lo que tú dices, el proceso, ¿no?, y no constantemente ese objetivo último, ¿no?, de alcanzar y llegar a ser, ¿no? Me parece muy relevante. Sí, es importante. Primero, creo que es muy importante que los chicos tengan espacios para hablar de estas cosas, ¿no? En general estamos todos tan insertos en una vorágine Sí. de rapidez, de inmediatez, todos, y que podéis tener ya un rato para conversar sobre los influencers, de pronto ya es un montón. Sí. Pero después también creo que es importante ayudarlos a desarmar un poco algunos mitos Eso en torno es. a los influencers, como por ejemplo que todo es espontáneo, Exacto. que todo es natural, que no hay puesta en escena. Sí, sí, Y sí. entonces, porque a diferencia de la publicidad clásica, ¿no?, el influencer vende como una espontaneidad que nos hace sentir más frustrados, porque, ay, mira, se acaba de levantar y su Sí. cara está muy bien, y su casa está ordenada, y su hijo se porta bien, y tiene buen humor, y tiene mucha comida en la heladera. Bueno, pero si uno entiende, no, seguramente este influencer preparó todo, se puso un Claro, filtro, hizo claro, 5 videos claro. hasta que le salió. Pero todo eso necesitamos debatirlo y que los Exacto. chicos entiendan. Exacto, totalmente, qué interesante. Y luego hablábamos también el otro día de que existe en Argentina ahora mismo una preocupación creciente con las apuestas online, y en España también es un tema relevante. De hecho, el Ministerio de Sanidad hace un estudio, cada año se llama Estudes, que es el estudio sobre el uso de las drogas en enseñanzas secundarias en España. Y se hizo en 2023 pues fueron 42, más de 42.000 adolescentes entre 14 y 18 años. Y decían que efectivamente más del 50%, algo esperable era, bueno, que más del 50% juegan a videojuegos, ya, pero es que hay un 35,2% que hace apuestas deportivas, y en torno a un 26-27% que está en criptomonedas, invirtiendo en criptomonedas y haciendo trading, ¿no? Entonces, claro, es un terreno también tremendamente peligroso, porque entre ese anonimato que te da Internet, lo fácil, ¿no?, que es acceder, que está ahí para ti 24 horas, esa recompensa que decíamos antes tan inmediata, al final realmente acaba pudiendo generar, decían en ellos, consecuencias graves, incluso pues el juego patológico, ¿no?, que es ya, cojo el juego como una estrategia para huir, ¿no?, de los problemas que tengo que enfrentar, ¿no?, o incluso para mitigar pues un estado de depresión. Entonces realmente es algo muy preocupante, y que incluso decían que correlacionaba con el consumo de ciertas conductas, de ciertas sustancias psicoactivas, pues, tabaco, alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no te voy a decir que es algo que me sorprenda, pero como hecho, pero sí como número. Es decir, no me podía imaginar que un 35,2% de los encuestados estuviera haciendo apuestas deportivas. Lo de las criptomonedas, fíjate que todavía me suena más lejano, pues mira que yo soy de finanzas, pero decía, bueno, me suena para más mayores, ¿no? 20, 21, 22. No, pero es entre 14 y 18 los encuestados, ¿no? Entonces, tú desde la consultora, o sea, ¿cuáles crees que son las causas y también las consecuencias, ¿no?, de las apuestas online de los chicos, las Sí. chicas? Acá, bueno, es un tema que realmente invadió la agenda pública. Incluso la semana pasada tuvimos la media sanción de una ley nacional Sí. Para regular este tema. Ojalá salga, ojalá se pueda implementar. Pero creo que hay algo que a mí me gusta siempre decir, que esto que está sucediendo con las apuestas deportivas, las apuestas online, son un síntoma de una época, ¿no?, que nos habla de muchas cosas de este momento histórico.
para enumerar algunas, podemos pensar la pandemia, ¿no? Donde venimos de niños hiperconectados, todavía trabajando las secuelas de esa hiperconexión. En Argentina al menos un uso masivo de billeteras virtuales, ¿no? De aplicaciones para pagar, que se habilitan desde los 13 años con dinero virtual. Okay. Después, por otro lado, aparece algo que tiene que ver, dos factores que son estimulados por las plataformas digitales. Por un lado, es la dificultad para no estar todo el tiempo entretenidos, ¿no? O sea, yo lo veo mucho en los talleres con adolescentes, dicen, no sé lidiar con el tiempo libre, o sea, no tengo algo para hacer, me da ansiedad. Entonces ya empieza a pasar que por ahí alguien está viendo un partido de fútbol, de básquet, y ya solo hacer eso le aburre. Tengo que hacer algo más mientras tanto. Entonces, el multitasking, ¿no? Que nos lo vendieron como algo muy bueno, que claramente ya nos dimos cuenta que no. Entonces, la necesidad de entretenimiento constante y de un entretenimiento que está invadido por el mercado, ¿no? O sea, yo tengo un ratito libre, escroleo en redes, veo que me puedo comprar, consumo las redes sociales de una persona o directamente apuesto online. Entonces, digo, pandemia, digitalización de las finanzas, de las formas de pago, necesidad de estar todo el tiempo haciendo muchas cosas al mismo tiempo, en que me entretengan sin cesar. Y después algo que también está muy vinculado con los videojuegos desde la primera infancia, que es la gamificación, perdón, la mercantilización o la monetización de las experiencias, ¿no? Esta necesidad de que toda experiencia me dé dinero. Esto aparece en los videojuegos más usados, industriales, donde tienen que pagar para obtener una monedita virtual, ¿no? Entonces, para avanzar en el videojuego tengo que pagar. Y empieza a aparecer como un mandato de época que, bueno, cualquier cosa que yo haga en el fondo solo va a ser útil si me da dinero. Entonces, bueno, yo me subo unas fotos hot y las subo a OnlyFans, ¿no? Para ganar dinero. Tengo una cuenta en una red social, mi fantasía es ser influencer, o sea, hacer plata de usar una red social. Sé mucho de un deporte, bueno, ¿por qué no hago plata, dinero? Como, para no decirlo tan en argentino, con ese ver deporte, ¿no? Entonces, si lo pensamos en general, un chico que por ahí necesita dinero, que se aburre viendo un partido de fútbol porque ya no sostiene una sola actividad, que tiene dinero en su cuenta porque su familia le dio dinero para pagar su almuerzo, su comida, y que entonces aparece la publicidad, que es lo que se busca regular, que en España ya se reguló, que le dice, esto es súper fácil, entra ahora, vas a ganar enseguida. Y bueno, entonces de ver el partido me entretengo haciendo otra cosa y esa cosa me da dinero. Espectacular. Creo que todo eso nos hace decir, bueno, claramente acá se conjugan, y agrego un factor que creo que es el más importante, que es la soledad de los chicos en Internet, ¿no? Digo, que también se arrastra, chicos usando estas plataformas, estos territorios digitales, sin compañía, sin referencia adulta, sin consejos. Entonces, a mí me aparece mucho en los talleres que damos que los chicos, adolescentes, nos dicen, jamás hablé en mi casa sobre apuestas. Nunca nadie me habló sobre este tema. Es un tema tabú, lo dicen así. Entonces también una invitación muy fuerte a que las familias empiecen a hablar de estas temáticas. Desde luego, porque yo hace años, fíjate que me apareció un alumno que quería hacer un TFG sobre apuestas deportivas y yo no, online y yo no sabía ni lo que era. Entonces cuando me empezó a explicar a todo el mundo que había detrás y me decía, no, Iciar, es que yo esto lo está estudiando, es que esto se puede hacer esta estrategia, esto otro, y yo lo miraba alucinada y yo para mí pensaba, porque mi hijo ahora tiene 23, y yo pensaba para mí, y mi hijo también sabrá, evidentemente, que existen estas cosas, y a mí jamás se me ha ocurrido tener una conversación con él al respecto porque ni siquiera sabía que existían. Entonces, yo también me pregunto muchas veces como padres, madres, cuánta cultura nos falta de lo que hay en Internet accesible para nuestros hijos y sumamente asequible, las dos cosas, que hace que estén en peligro y que como padres, madres, es que como ni sabemos de su existencia, entre otras cosas, por tanto, tampoco podemos protegerlos, ¿no? Entonces, debería haber una especie de guía o de manual ¿no? O sea, hazte consciente de todo lo que hay y empieza a poner tus medios porque tu hijo está, como tú decías, moviéndose en este territorio del cual tú desconoces un 90%, ¿no? Porque en las redes, al fin y al cabo, hay mucha madre, mucho padre que sí usa Instagram o que a lo mejor, desde luego, no conoce todo el peligro que hay, pero sí es algo que les resulta más familiar. Pero, por ejemplo, ya te digo, lo de las apuestas deportivas, o sea,
es que yo me quedé alucinada porque no sabía ni que estuviera. Entonces ya cuando me lo dijo, empezando a hablar más con mi hijo, contándome en qué juegos está, quién juega partidos, cómo va, me explica las dinámicas, voy entendiendo, pero no te puedes ni imaginar, Lucía, cuánto me cuesta. O sea, y digo, joder, o sea, es que realmente es algo demasiado importante como para que no lo conozcamos o no lo entendamos, ¿no? Totalmente. Es que creo que falta mucho diálogo también entre las familias, las personas adultas, para entender qué le pasa a los chicos, ¿no? Total, ¿Cómo viven ellos? sí, Uno a veces nos ponemos como en alerta, tensos, ¿no? No sí, entiendo nada de lo que hace, no entiendo las plataformas que usa, sí, y eso nos tensiona porque por ahí no estamos acostumbrados a no impartir conocimiento, ¿no? Y quizás es un momento para entender que hay cosas que no vamos a saber, pero que es necesario pedir, sí. bueno, me contás qué es lo que te gusta de esta plataforma, Mm, cómo lo haces, qué te sí, divierte, sí. por qué apostás, por qué. Bueno, es difícil, pero creo que hay una necesidad muy fuerte de los chicos que lo dicen también, de que en las casas y en la escuela se empiece a hablar más de Internet Sí, sin solamente hacer foco en lo negativo, es, ¿no? Sino también simplemente charlemos de Internet. sí, exacto. Y muy importante, ya que como decíamos, es algo que nos ha venido grande, hablarlo desde el no juicio, ¿no? O sea, cuéntamelo sin sentir la presión de que yo te vaya a regañar, o sea, de que yo te vaya a decir, porque simplemente es algo que a lo mejor yo como madre debía haber hecho y no supe. Entonces vamos a tratar entre los dos, ¿no? De entender, en que, como decías, en qué territorio nos estamos moviendo, qué hay de bueno y qué no hay, qué hay de no tan bueno, para entre los dos pues ir viendo, joder, por dónde debes andar, ¿no? Y andar protegido. Pero no desde muchas veces tenemos la cultura del regaño, ¿no? Así ¡oh, Dios mío! O del asustarnos, ¡ay, Dios mío! Pero ¿cómo es posible? Bueno, a ver, pues es que la tecnología ha ido demasiado rápido probablemente, ¿no? Y entonces ha sido algo que no hemos sido capaces de controlar como adultos. Entonces, bueno, pues hagámoslo, como tú dices, desde el diálogo, ¿no? Desde una respuesta pues de no demonizar, ¿no? De coger lo bueno Totalmente. y reconocer lo malo, ¿no? Y otra cosa, en España también que está teniendo realmente pues demandando mucha atención, es el tema del consumo de pornografía digital por parte de niños, niñas, adolescentes a edades muy tempranas. En este estudio también que te mencionaba de estudios, dicen que efectivamente es un consumo a edades demasiado tempranas en las que el cerebro de ellos no está suficientemente maduro para integrar este tipo de estímulos ni de información sexual que reciben, y que por tanto está siendo realmente dañino y además generando tipos de conductas sexuales como es el sexting o como es el revenge porn, que en ningún caso les ayudan a un desarrollo sexual y a una salud afectivo-sexual realmente positiva, ¿no? Entonces, a mí es algo que me parece todavía, fíjate, más complejo que el tema de las apuestas online, porque no sé cómo será en Argentina, pero desde luego en España, en mi generación, en las casas no se hablaba de la salud afectivo-sexual. Y sin embargo, creo que a día de hoy es realmente urgente entender que debemos hablar y ser capaces de educar afectivamente, sexualmente a nuestros hijos para frenar estos efectos tan negativos que el consumo de porno está teniendo en sus vidas, ¿no? Sí, sabes que nosotros siempre, a veces las tendencias las vemos un poco después de lo que empieza apareciendo, Sí, especialmente en España, es un país al que siempre miramos mucho, así como las apuestas online, ustedes ya la regularon hace unos años, sí, venimos viendo con mucha preocupación, ¿no? El tema de la pornografía, del acceso a sí, pornografía, porque como bien decías, se empieza a observar que primero es una conducta que genera mucha adicción, sí, ¿no? Incluso los muchísimo. especialistas dicen que más que que el juego de azar, más que las apuestas, y quizás podemos dividirlo un poco lo que estamos observando en dos franjas etarias, ¿no? O sea, en los niños estamos viendo muchos chicos con síntomas por culpa, remordimiento por lo que vieron, porque no lo pueden entender, no Sí, lo pueden explicar, todavía no está la estructura psíquica preparada para comprender ese tipo de contenido que les aparece, no es que lo buscan, sí, ¿no? exacto. De hecho, en Argentina, la otra vez lo comentaba Federico Pavlovsky, un psiquiatra argentino, que cuando uno ingresa a un sitio de apuestas online aparece publicidad de porno. Sí, Y cuando entra a un sitio de porno aparece publicidad de apuestas online. O sea, exacto. también se van retroalimentando. Pero vemos cada vez más niños que desarrollan algún tipo de sintomatología por no animarse a contarle a su familia que vieron pornografía.
y de nuevo, que a edades donde no la pueden comprender y eso genera incluso a veces necesidad de verla a repetición, ¿no? Para entender lo que están viendo. Y después sí, en la pubertad y en la adolescencia también aparece esta preocupación respecto de cómo se están educando. En Argentina estamos en un momento donde se está discutiendo otra vez o poniendo en discusión el lugar de la educación sexual integral, que tiene que ver con cómo las escuelas tienen que y las familias realmente educar en la salud sexual, que no incluye solamente la sexualidad, ¿no? Sino un montón de otras cuestiones, pero que claramente acá la pornografía genera un versus, ¿no? Porque en la pornografía, por ejemplo, para dar ejemplos concretos, si los algoritmos de pornografía encuentran videos donde no se usa preservativo, Exacto. los ocultan, ¿no? O sea, que los niños están aprendiendo de ver videos donde no hay cuidados Exacto. para una salud sexual, ¿no? Que para evitar enfermedades, embarazos. No aparece la ternura, no aparece el amor, no aparece, ¿no? El respeto. Son contenidos en general violentos, Exacto. machistas, muchas veces misóginos, ¿no? Donde hay violaciones, donde hay Total. material muy, muy, muy violento, Exacto. porque sabemos que cuanto más intenso es el material, es mejor para la plataforma. Y también esto que vos decías, de que hay chicos que como están acostumbrándose a experiencias demasiado intensas y cortas, que son las que ven en estas plataformas, después o no quieren o cuando tienen sus primeras relaciones les parece como poco satisfactorio, Exacto. porque quedó como el amperímetro, ¿no? De la satisfacción muy alto. Entonces, bueno, todo, la verdad, con mucha preocupación, totalmente. Mira, en este año pasado estuve haciendo el curso de experto en los efectos de la pornografía en la salud afectivo-sexual y uno de los profesores que en España lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo advirtiendo de los efectos precisamente de la pornografía, que se llama José Luis García Fernández, contaba en el curso una y otra vez que de las cosas que más le dicen los chicos cada vez que va a conferencias por aquí, por allá en España, ¿no? Es ¿qué hago ahora? Es decir, ¿cómo hago? Porque se dan cuenta ellos mismos de que no son capaces de reconducir su sexualidad y a lo mejor son chavales con 15, con 16 años. En España, mira, Noemí Pereda, Lluís Ballester, Alejandro Villena son expertos que son muy renombrados y que están investigando en este campo, y Alejandro Villena habla ya de generaciones perdidas, es decir, de realmente complicado reconducir la conducta sexual de estos chicos que, como decía José Luis García en el curso, decía, es que pueden estar consumiendo 5 o 6 horas de porno diariamente, con cerebros que, como explicaba el otro día en un vídeo súper interesante María José García Rubio, una neuropsicóloga, decía, en un momento de su vida en el que el cerebro se está formando y que por tanto el impacto es muchísimo más grave que cuando ese consumo se produce a los 25, a los 26 o a los 30, ¿no? Entonces, realmente, sí, fíjate que creo que es importante, como tú decías antes, ¿no? Regular el consumo de redes. Y ya el otro día leía en Australia que lo han aprobado para que no se pueda hacer más consumir redes más que a partir de los 16, que aquí más de uno y de dos lo celebramos. Creo que fíjate que el consumo de la pornografía debería ser algo que debería ser, desde mi punto de vista, igual de urgente. O sea, cómo conseguir limitar ese acceso, pero de una manera tajante, hasta lo mismo, ¿no? Hasta los 16 años, porque lo que tú dices, o sea, ya el consumo de pornografía normal me parecería grave a la edad de 9 y 10 que se está dando en España. Pero es que consumo de pornografía violenta, donde están, porque nos lo ponía este profesor en el curso, nos ponía lo que tú decías, violaciones sin uso de preservativa a bebés, o sea, abuso sexual infantil cada 2 por 3, incestos, relaciones padres, madres, hijos, o sea, es que dices, de esto se están alimentando nuestros hijos, o sea, no reciben una educación afectivo-sexual donde la deberían recibir desde los 3, 4, 5, 6 años, a cada edad lo que le toque, y se están alimentando, educando con esto que están viendo a través del porno, ¿no? Y un porno violento. Entonces, a mí realmente es algo que el año pasado, o sea, hice el curso porque realmente me impactó lo que empecé a ver de la información, pero es que cuando hice el curso todavía me quedé más asustada de decir, o hacemos algo o realmente... Y mira, te digo una cosa, Lucía, en Argentina... A mí me alegra, me encanta que tengáis esta, digamos, buena cultura de ir al psicólogo casi como el que va al podólogo, ¿vale? Pero en España, fíjate lo que te digo, aunque en la generación de mi hijo, que tiene 23, ya, oye, entre ellos, pues mi amigo va al psicólogo, tal, se normaliza, en mi generación de los 50 y tantos, todavía es como, le pasa algo, ¿sabes? Entonces, claro, si un padre o una madre considera que te pasa algo, ¿a quién no le pasa para empezar, ¿vale? Pero sí,
jo, si llevo a mi hijo va a parecer que le pasa algo, pues señora, señor, es que usted lo que está haciendo es precisamente impidiendo a lo mejor que su hijo sane con 15, 16, 17 algo que más tarde va a ser imposible de reconducir, ¿no? Sí, de hecho a mí me gusta, pensando en esto que decís del psicólogo, ¿no? Que en general tendemos a disociar la idea de salud y tenemos una mirada de la salud física y otra mirada diferente de la salud mental, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, quizás yo a alguien que tiene diabetes no le diría, bueno, pero Exacto. si vos querés, podés dejar de tener diabetes, ponerle voluntad. No, uno dice, no, claramente tenés que ir al médico y seguir las Exacto. indicaciones. ¿Por qué nos cuesta tanto tomar la misma mirada cuando alguien tiene algún tipo de padecimiento, sufrimiento, preocupación vinculada a su salud emocional, mental, ¿no? Es indispensable, me parece, tomarlo con la seriedad que amerita y entender que en casos como los que estamos contando, sea de un consumo problemático de apuestas, sea por consumo de pornografía, hay gente que realmente sabe cómo ayudar a los chicos porque puede, como vos decías, puede quedar algo muy traumatizante Sí. que después genera esa mella que es muy difícil de modificar, que moldea conductas, que genera mucho malestar, ¿no? Entonces creo que es importante no tener vergüenza de que un hijo vaya al psicólogo, por el contrario, es un gran favor que le podemos hacer para que procese un montón de cuestiones y que en el futuro vaya más liviano por su vida. A todos, en mayor o menor medida, nos pasan cosas, a cosas que nos han traumado, más o menos a todas las personas. Y cuanto más las podemos expresar, menos tenemos cosas ahí trabadas que nos impiden disfrutar de lo cotidiano, ¿no? Eh, pero sí, la verdad es que me parece que estos temas ameritan, ¿no? Cuando hay alguna alerta, no hace falta que lleguemos a un caso grave, No. ¿no? Si yo veo alguna situación que me preocupa, así como yo decía, bueno, el mundo virtual no es menos real, ¿no? Que el mundo físico, también en este sentido lo digo, o sea, si hay un chico que está angustiado por algo que vio en internet, bueno, no es que es poco importante porque lo vio en internet, es importante porque a su subjetividad, a su psiquis le afecta igual. Lo mismo con las apuestas, ¿no? Si yo voy a un casino y veo un niño, me va a parecer totalmente fuera de lugar. Es lo mismo que ese niño esté en un casino virtual, ¿no? Totalmente. Entonces, los daños son los mismos. Entonces, hace falta amigarnos con esta idea de poder pedir ayuda a los profesionales que saben del tema. Totalmente. Y no sé cómo en Argentina sois capaces en los centros educativos de incorporar al currículo educativo la educación afectivo-sexual, pero fíjate que en España se aprobó en 2021 la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que obliga a incluir en el currículo esta educación afectivo-sexual desde edades muy tempranas, a cada edad lo que corresponda, ¿no?, de educación. Y te puedes creer que no somos capaces de incorporarlo por cuestiones de ideología, ¿no? Porque la gente más conservadora y también a veces con los tintes de la religión, no, Dios mío, ¿qué se le va a contar? A ver, y el polo opuesto, ¿sabes? Entonces, ¿te puedes creer que por una cuestión ideológica estamos privando a nuestros hijos de algo que nos obliga la ley desde 2021, pero que sí o sí o lo implementamos desde las familias o de verdad desde los centros educativos o no se va a dar, ¿no?, desde cada centro en particular? Entonces es algo que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Es decir, es que no nos damos cuenta, de que mientras no seamos capaces de frenar el consumo de pornografía, tenemos que ofrecer esta educación si queremos realmente que no les impacte de esta forma tan violenta, ¿no? Sí, en Argentina fuimos un país pionero en nuestra Sí, región en tener una ley, ¿no?, de sí, educación sexual integral que sí, busca desde el maternal, jardín de infantes, primaria y secundaria, exacto, trabajar desde diferentes ejes y siempre acorde a la edad, la prevención de abuso, el trabajo sobre estereotipos, la exacto. identidad de género, ¿no? Un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud sexual en general. Pero bueno, en este momento la verdad es que, bueno, ahí está en seria amenaza, ¿no? El gobierno actual de nuestro país está en contra de la implementación de la educación sexual integral y yo creo que no se toma dimensión. Hay estadísticas que muestran la cantidad de chicos que contaron que fueron víctimas de abuso gracias a que en el colegio se Exacto, trabajó la educación sexual integral y que en esas clases dijeron, bueno, a mí me pasó esto, ¿no? exacto. Desde jardín de infantes. Entonces es tan importante, sobre todo porque, por ejemplo, en casos de abuso sabemos que la mayoría, por lejos de casos, son intrafamiliares.
Entonces, que los chicos, porque el discurso muchas veces es, bueno, no, esto se tienen que encargar las familias, ¿no? La escuela no tiene que meterse. Pero hay un montón de momentos donde sabemos que no es así, porque la mayoría de los casos de abuso son intrafamiliares, Sí, y si la escuela no apoya, no hay posibilidad de que lo puedan contar, ¿no? exacto. Pero bueno, por eso es tan importante trabajar desde la educación, porque si uno lo deja librado a la industria, obviamente que la industria se va a regir por otros objetivos, que tienen que ver con aumentar el tiempo de permanencia, por ejemplo. Entonces, si un chico entra a un sitio donde hay pornografía, el contenido que le aparezca va a ser súper intenso, se va a poner cada vez más intenso para que no se vaya, va a ser hipersegmentado, entonces uno entra y hay categorías de todo tipo para Sí, que siempre hay algo distinto para exacto, ver, ¿no? exacto. Entonces, bueno, eso obviamente va en contra de lo que queremos como educación sexual. Totalmente. El otro día estuve este fin de semana pasado en un encuentro tremendamente interesante de docentes que hace la Fundación Yehudi Menuhin, que forma en las escuelas por la convivencia a través del arte, ¿no? O sea, realmente genera unos programas preciosos donde se trabaja precisamente eso, la no discriminación, la convivencia. Y yo, o sea, me quedaba sorprendida porque no creas que realmente conocían la ley, ¿no? La LOPIBI, y yo les decía, no os imaginéis el papel tan importante que jugáis como docentes y más con este tipo de actividades que realizáis para generar un espacio donde el niño pueda expresar sus emociones y, como tú decías, donde pueda revelar un secreto que, que trae aquí dentro y que solamente es muy probable que en la escuela se atreva a sacarlo. ¿Por qué? Porque, como tú decías, si sucede en casa, el único otro lugar donde el niño pasa muchas horas y donde puede tener un referente de confianza es en el cole. De hecho, para mí, en mi caso, el cole era mi lugar de salvación, o sea, era donde yo encontraba mi lugar de confianza, donde no tenía el maltrato y el abuso de mi casa. Entonces, yo os decía, no sois conscientes del protagonismo que tenéis en la vida de los niños y de las niñas. Entonces, por favor, o sea, abrir, ¿no? Abrir estos espacios a la comunicación, a la expresión, que ya lo hacéis a través del arte, pues todavía más, a mencionar y hablar y tratar los temas del maltrato, los temas del abuso, desde el lenguaje que ellos necesiten a cada edad, ¿no? Pero, por favor, entended el papel tan importante que jugáis, ¿no? Exacto, y creo que tiene que ver con entender que los chicos nos necesitan mucho, ¿no? Subestimamos mucho nuestro rol adulto, en este caso en Internet. Está esta idea a veces todavía dando vueltas de que los niños son nativos digitales, Sí, ¿no? Y que eso implicaría que saben un montón de sí, cosas. Ya sabemos que no es así, pero vale la pena reforzar esta desde luego. idea, ¿no? Los chicos no son nativos digitales, necesitan mucho, mucho acompañamiento para potenciar sus habilidades más operativas, pero sobre todo para fomentar las habilidades reflexivas. Y para eso no hay otra que estar presente, con diálogo, con compañía, porque un chico puede saber muy bien cómo usar una red social, puede saber muy bien cómo usar un sitio de apuestas online, puede saber muy bien cómo jugar jueguitos. Eso no implica que tenga desarrolladas las capacidades reflexivas para hacer un uso cuidado y saludable de esas plataformas. No hay otra que estén las personas adultas cuidando y estimulando, ¿no? Para que esos usos sean más saludables. Totalmente. Y hacerles conscientes que no significa meterles miedo de que existen personas con intenciones que no son las mejores y que por tanto se pueden dar porque lo hay por parte de muchos adultos. El otro día hacíamos un vídeo súper interesante también con Vanessa García Carbone donde nos hablaba de todos los delincuentes sexuales que existen en Internet. Entonces lo mismo, ¿no? O sea, igual que en la calle tú te cuidas de, a ver, por dónde andas, a qué horas, pues no vayas solo, no vayas sola, pues igual en Internet, o sea, conoce la realidad, que no significa meter miedo, pero sí, desde luego, no ir de ingenuo por la vida como si no pasa nada, pues en Internet menos, ¿no? O sea, háblale, ¿no? A tu hijo, a tu hija, que sepa lo que se puede encontrar y por tanto que puede haber alguien que puede estarse haciendo pasar por quien no es, o que puede extorsionarlo, que puede intentar presionarlo, que puede intentar lo que sea, someterlo en un momento dado, y que da igual, como te decías antes, cuánta vergüenza te dé o cuánta culpa crees que tengas. Piensa que tú como madre o el otro como padre también ha pasado situaciones vergonzosas y situaciones de sentirse culpable, que simplemente abrir el diálogo con ellos a
hacerles conscientes de los peligros y hablarles eso, ¿no? De lo bueno y de lo no tan bueno que existe y de no ir de ingenuos, ¿no? Como si, no, hombre, que no le vas a meter miedo, no, es que, no, pues sí, o sea, esa sobreprotección que les impide conocer la realidad de lo que hay, pues desde luego es cualquier cosa menos saludable. De hecho, aquí se entiende ya como un tipo de violencia, esa sobreprotección en la que les mantienes en un cascarón, como si no vayas, no, sí, ve, pero ve sabiendo que te puedes encontrar esto, ¿no? Y por tanto aprende, démosles las herramientas para que se protejan, ¿no? Totalmente. Sí, y no, nunca está de más, ¿no? Creo que los cuidados, la mirada adulta, preferible siempre que sobren a que falten, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues me ha encantado, Lucía. No sé si quieres dejarnos algún consejo, alguna recomendación para madres, padres, tutores, bueno, y docentes también para cualquier adulto, ¿no? Sí, Para esta necesidad, ¿no? De cuidar de ellos en el mundo digital. bueno, creo que hablamos bastante, pero me parece que es interesante reflotar o reformular, mejor dicho, reforzar, mejor dicho aún, esta idea de intentar hablar cotidianamente sobre Internet, que no sea algo a modo sermón, ¿no? Que bueno, vamos a hablar de Sí, Internet, ¿no? sí, Y sí, siempre grave sí, y siempre es con el dedo levantado, sino que ellos empiecen a percibir que puede ser algo cotidiano, sí, fluido, lindo, sí. donde como adultos sintamos que podemos acercarnos a lo que les gusta, a sus prácticas con empatía, con respeto. Creo que eso es un puntapié súper importante para después entender mejor sus prácticas y sus necesidades. Me encanta naturalizarlo, ¿verdad? Sí, Totalmente. Sí, totalmente. porque también nos configuramos como referentes, ¿no? Como Sí. que ellos empiecen a sentir que ahí también estamos. Exactamente. Antes no lo he dicho, lo voy a poner en la descripción del vídeo de Lucía, que ella es la autora del capítulo Crianza Digital y Apuestas Online en el libro de Apuestas Online, La Tormenta Perfecta, que ha compilado Federico Pawlowski. Entonces voy a poner toda la información sobre Lucía en la descripción y si quieres que les dejemos también, Lucía, tus redes o lo que tú consideres oportuno para que te puedan conectar, pues perfecto también. Sí, bueno, en Instagram nos pueden encontrar, en Bienestar Digital o en mi nombre también, Lu-Feinboim. Ahí seguramente lo estaremos compartiendo, pero bueno, muchísimas gracias por el espacio. A ti, Lucía, un gusto, Súper de verdad. linda conversación, muchas Muchas gracias. gracias a ti, un abrazo. Buen día.